Las clases de pranas. Que hay lugares por donde uno se puede meter a preguntar, que va a invitar o que nos pueden invitar a historias que son contradictorias con las historias del problema. Y que nos pueden dar acceso a estas otras historias que pueden ser preferidas y que tienen un tiempo, que promueven sensaciones de identidad en movimiento más que estáticas. Promueven sensaciones de identidad o conclusiones de quién yo soy como en movimiento, como con la capacidad de poder ir cambiando a través del tiempo, de ir modificándose a sí mismo, de ir controlando, manejando, direccionando la vida propia, de que tengo saberes, de que tengo destrezas que me van a permitir mover mi vida hacia un lugar o hacia otro, determinado por mis propios valores o mis propias creencias preferidas de la vida. A eso en prácticas narrativas le llamamos agencia personal. Cuando la persona tiene esa sensación de que es capaz de mover su vida hacia lugares que son más congruentes con aquello o más armónicos con aquello que valoran, que es importante para ellas. Entonces, eso se logra o se puede lograr en este territorio, no en este. ¿Puedes seguir? Y entonces tenemos aquí graficado lo que yo les estaba hablando antes. Tenemos este territorio o paisaje de la acción, que son los eventos vinculados en una secuencia a través del tiempo en torno a un tema, esos 4 elementos. Y arriba tenemos el paisaje de la identidad o el territorio de la identidad, que son los valores, los compromisos, las esperanzas, los sueños, las metas, intenciones, deseos, etc. ¿Puedes pasar al otro, por favor? Y entonces vamos a estar en este gráfico harto rato, porque se va a ir agregando cosas. Se los puedo mandar también, así que no es necesario que lo dibujen ahora, por ejemplo. Y entonces también tengo conocimientos o saberes de vida en particulares acá, y tengo destrezas para vivir o habilidades para vivir, que acá pareciera no haber. Aquí el conocimiento es de otra gente y aquí las habilidades, la verdad es que son bastante nulas de parte mía. Entonces, en la práctica narrativa tenemos muchas puertas de entrada que Michael White dedicó muchos años de su vida. Michael White también es uno de los iniciadores de las prácticas narrativas y le tomó muchos años en su vida y preocupación ponerles nombre para que todos nosotros entendamos de qué estamos hablando. Nosotros se lo agradecemos profundamente, porque si no, no sabríamos de qué estamos hablando. Y él le puso nombres a esto dependiendo de qué tipo de grieta o de fisura o de puerta de entrada era. Por supuesto, este no es un taller de esto, un seminario de esto, pero sí las quiero nombrar solamente, que son respuestas, por ejemplo, al abuso. Las historias de abuso, de trauma, habitualmente hacen pensar a las personas que no respondieron, que no hicieron nada para poder detener aquello que estaba ocurriendo. Y Michael White dice, siempre las personas están respondiendo a todo lo que les ocurre en la vida. Y esas respuestas uno podría estarlas escuchando porque pueden ser una puerta de entrada, algo que es valioso para ellas. Entonces, también están las excepciones o las iniciativas. Hay más puertas de entrada. También están las excepciones o las iniciativas, que es cuando yo estoy escuchando algo que contradice aquello que el problema quiere que yo sepa. O si yo escucho algo que no hubiese nunca podido predecir si solo conociera la historia del problema. Por ejemplo, si es que esta persona del ejemplo anterior, yo solamente me hubiese contado que esta desesperación terrible y que no se va nunca, es una desesperación que no se va nunca, desde esa historia dominante yo no puedo predecir que ella puede ser capaz por momentos de recuperar el 70% de su control. Yo no puedo predecir eso. No tengo cómo predecirlo. Y tengo que hacer preguntas, tengo que preguntarle a ella, este momento, por ejemplo, ¿es distinto a estos que tú me estás describiendo del dolor y la angustia constante o la desesperación constante? ¿Este es un momento distinto a eso que el problema te quiere contar? Sí. Es como una excepción, entonces, ¿no?
Esto es algo que no cuadra con la historia del problema, aparece con otra cosa, con otras historias. A eso se le llama acepciones o iniciativas. Podemos seguir. Y hay una serie de mapas que no los vamos a nombrar acá. Puedes seguir porque yo creo que ese es el único que... Sigamos. Yo te voy a decir hasta dónde. Ahí. Entonces, Michael White, y esto solo para introducir solamente, Michael White propuso una serie de caminos posibles para tomar estas puertas de entrada, ingresar a estas otras historias, y también propuso caminos posibles para enriquecer estas historias. A estos caminos les puso mapas y están estructurados por preguntas que nos pueden ayudar a desarrollar historias enriquecidas, a enriquecer historias, a atraer audiencias o público, a deconstruir o a desarmar o desempacar historias dominantes, etc. Mientras más uno sepa de todo esto, mientras más uno se entrene y sepa de esto, más se hace accesible poder hacer buenos documentos. Porque todo esto es conocimiento alternativo. Entonces, Entonces, Esteban llega diciéndome esto de que no es capaz de comprometerse con nada, y yo le empiezo a preguntar. Yo comienzo a preguntarle acerca de qué hace él en la vida. Y entonces me dice que está en un internado. Está internado en una escuela, terminando su último periodo de la secundaria, en una escuela muy disciplinada, donde la mamá lo puso para que pudiera lograr algo de compromiso y disciplina. Lo levantan todos los días muy temprano, trotan, hacen ejercicio, después se van a clases, después comen y luego duermen. Tienen algún espacio libre y eso es lo que él hace a diario en su vida, cuando yo le pregunto. Y yo le pregunto también, ¿ya? ¿Y qué otras cosas haces? Como hay cosas que te gusta hacer o algo. Por ejemplo, esa patineta, le dije, ¿tiene algo que ver con lo que te gusta? Porque llego con una patineta muy bonita. Y me dice, sí, yo ando en patineta. ¿Y desde cuándo? Desde los 15 años, me dice. Wow, ¿y eso es algo que te gusta? Me encanta. Y empezamos a conversar acerca de la patineta, porque yo también anduve en patineta cuando tenía 13 años, así que estaba feliz hablando de eso. Yo no logré hacer ni una pirueta ni nada, en todo caso. Era bastante torpe, yo diría, con la patineta, pero me gustaba mucho. Entonces, y él sí tenía muchas destrezas para andar en patineta. Y en esto que me está contando me dice, bueno, y andando justamente en patineta es que conocí a un amigo, que no me acuerdo qué nombre puse, Javier, creo, ¿ya? Javier. Conocí a este amigo, entonces yo él es alto, así como tiene pasado alemán, entonces alto, así muy grande, rubio, ojos claros, etc. En Chile no tenemos esos colores. Entonces otro joven le dijo, hey, what's up with you, man? No, si yo soy chileno, le dijo. Ah, buena onda, le dijo el otro. Entonces empezaron a conversar. Y se empezaron a hacer muy buenos amigos y andaban en patineta todos los días juntos. Y en ese contexto de andar en patineta, Javier le empieza a contar, a relatar su vida también. Y le dice que ha estado a punto de quitarse la vida, que en su hogar, en su casa, tiene un padre que golpea todos los días a su madre, que la trata pésimo a ella y a él, y que él ya no sabe qué hacer, que ha intentado de todo, quitarse la vida, irse de la casa, gritar, tirar cosas al aire, romper cosas en su habitación, etc. Y que ya no quiere más y que está decidido a matarse, a quitarse la vida, a suicidarse, porque es la única salida que él ve para sí mismo. Y entonces cuando Esteban está escuchando esto, me dice, yo mientras lo escuchaba decía, no puede ser esto, ¿cómo hay alguien que se va a quitar la vida? ¿Cómo va a llegar y terminar todo de esta manera? Así que yo no sabía bien qué hacer con él,
no sabía, pero me sentaba ahí y lo escuchaba por horas. Y le escuchaba todo y lloraba conmigo, y andábamos en patineta y lloraba, y yo lloraba con él. Y yo estaba muy desesperado, me decía Esteban, porque yo no sentía que podía hacer nada, y le conté a mi mamá esto. Y mi mamá me dijo, a veces lo único que hay que hacer es estar ahí y escuchar. Entonces, por primera vez me dijo, sentí que algo estaba haciendo, entonces me dediqué a estar ahí más con él y a escucharlo. Y de pronto un día Javier me dice, es que tú no me entiendes porque tú eres un tipo rubio, tú eres un tipo que viene de buena familia, tienes dinero, yo voy siempre para tu casa y como en tu casa, tú jamás vas a mi casa y jamás irías a mi casa, porque si tú vas a mi casa lo más probable es que allá te asalten y que allá por cómo tú te ves te insulten o te hagan algún daño. Tú nunca vas a ir para allá. Y yo no sé si somos amigos en verdad. No podemos ser amigos porque tú a mí no tienes cómo entenderme. Entonces yo le pregunté a Esteban, ¿y qué pasó con eso? Fui a su casa. Y fui en la tarde para que estuviera oscureciendo, cosa que fuera más peligroso, y fui con mi patineta y me fui caminando. Y cuando llegué a su casa, le toqué la puerta y Javier me miró, se le llenaron los ojos de lágrimas y me abrazó. Y me presentó a su madre que estaba ahí y conversamos, tomamos té, tomamos café, comimos algo rico y continuamos con nuestra amistad, con nuestra relación. Y yo le decía, ¿y por qué tú le estabas como ayudando con esto? ¿Qué te movía a ti a ayudarle, a escucharlo tanto? Bueno, que mi mamá se separó de mi papá por lo mismo. Y yo era un niño cuando yo le dije a mi papá, no te quiero y quiero que te vayas de mi casa. Porque yo ya estaba aburrido de ver cómo mi papá maltrataba a mi mamá. Entonces yo sé lo que se siente. Yo sé la angustia y el dolor que se siente. Y yo no puedo aceptar que alguien sienta ese mismo dolor y esa misma angustia. Y eso me movía a hacer todo esto que estaba haciendo. O sea, le preguntaba yo, estás parado frente al abuso, es como de rechazarlo, ¿tienes algo así como un compromiso, algo así con salirte del abuso? Sí, me decía. Yo no aguanto ver que alguien es maltratado o maltratada. Y la historia sigue. Entonces él me dice, después de conocer su casa, él se empezó a abrir mucho más y yo le empecé a presentar amigos y amigas y conoció a una novia, que era una amiga mía y que empezó a ser novia de él. Y empezó a entrenar rugby. Y hoy día me dice, hoy día ya es parte del equipo nacional de rugby. Y está súper bien él. Pero me acuerdo, me dijo un día que él ya estaba muy bien y tiene esta actitud con mi amiga, que era su novia en ese minuto, de celos terrible, me dijo, y como que la empujó a una reja y le puso la mano a la reja y esto me lo contó mi amiga y cuando yo lo supe, lo fui a increpar. Y le dije, yo te quiero y te estimo muchísimo, pero lo que estás haciendo tú está mal. Yo no voy a aguantar que tú maltrates a mi amiga, ni a nadie. Entonces él me tiró un escupo en la cara y se fue. 2 meses después llegó y me pidió disculpas por eso. Y me dijo que yo tenía razón. Y me contó además que había denunciado a su papá y que su papá estaba preso y que estaban viviendo con su mamá y que las cosas habían mejorado en su casa también. ¿Y cómo lograste todo eso? Yo le decía, porque lo que tú has logrado es muy difícil de lograr. Bueno, con mi novia también logré eso, porque también denunció a su papá, porque también abusaba de su mamá y la golpeaba a ella también, etc. Entonces, en la medida que íbamos conversando, yo me estaba dando cuenta que lo que estaba ocurriendo ahí es que estábamos saliendo de esta historia del problema
¿cierto? Ustedes podrían haber predicho todo esto que yo les estoy contando si es que yo solamente les digo que tenía diagnóstico de distimia, baja autoestima y falta de compromiso con la vida. Las clases de Pranas.